Buenos días a todas y a todos, soy Beatriz García y con este vídeo voy a presentar mi comunicación para el panel Desafíos y perspectivas de la educación intercultural, estudios etnográficos globales. Mi comunicación se llama Etnografía de una escuela mozambiqueña, los desafíos de las colonizaciones. Bueno, antes de nada me encantaría estar ahí con todas vosotras para poder, primero por estar en la Ciudad de México, que es una ciudad maravillosa y además tengo familia, y también porque creo que estos congresos son oportunidades para nuestra disciplina, para las personas de nuestra disciplina, poder compartir hallazgos, establecer puentes, crear sinergias, son oportunidades maravillosas que espero que podáis aprovechar. No puedo participar, agradezco en este sentido a Miriam Navarro haberme permitido participar con este vídeo en la mesa, pero seguramente voy a intentar luego poder estar conectada para seguir todo el panel, aunque sea solamente escuchándolo y poder participar en el diálogo que se establezca. Bueno, como he dicho, soy Beatriz García, soy docente de la Universitat Oberta de Cataluña y formo parte de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sé que tengo 15 minutos y voy a intentar ceñirme a este tiempo para dejar espacio también a mis compañeras, que me encantaría escuchar sus ponencias y espero que quede algún tipo de registro para poder luego poder escucharlas, ¿no? Pero quería un poco enmarcar, ¿no?, dónde está mi trabajo y cuáles son los desafíos que yo planteo. Yo hice un trabajo etnográfico, como forma parte del trabajo, el método de investigación de nuestra disciplina, en una escuela que está en las afueras de Maputo, que es la capital de Mozambique. Mozambique es un país africano que se sitúa en el África Austral y que siempre ocupa en todos los rankings de índice de desarrollo humano las últimas posiciones, ¿no? Se oscila entre el tercero empezando por la cola, el séptimo empezando por la cola, etc. Siempre se sitúa ahí. Tiene indicadores muy bajos en términos de empobrecimiento, en términos de salud y de educación. Verdaderamente es un país que tiene enormes desafíos y muchas de sus áreas importantes como salud y educación, están completamente copadas por instituciones de desarrollo y de cooperación, como he dicho. Y esto tiene un impacto bastante potente en su funcionamiento, porque son áreas verdaderamente potentes que restan gobernabilidad al país. Bueno, mi trabajo, voy a intentar omitir muchos aspectos que tienen que ver con la entrada en el campo, con la salida, ¿no? Pero mi trabajo tuvo lugar durante 3 años en una escuela, en una ciudad que se llama Matola, que forma parte de la periferia de Maputo, que es la capital. Es una zona particularmente pobre, es una zona suburbana con unos índices de HIV-Sida bastante alarmantes, sobre todo en la época donde yo trabajé, que es en el periodo 2011-2014, que eran porcentajes de 26% de personas viviendo con HIV-Sida. Y mi trabajo era, dentro de una escuela, mi idea era conocer el funcionamiento escolar, pero también entender por qué esta escuela, que estaba recibiendo tantísimos programas con millones de dólares invertidos, por qué no se conseguían bajar las tasas, ¿no? Y por qué parecía que había una especie de performatización en la relación cuando llegaban instituciones internacionales, ¿vale? Entonces, empecé a trabajar en la cotidianidad de la escuela y mi tesis se llama, mi trabajo, porque esto desarrolló una tesis doctoral, y mi trabajo se llama Los secretos de la casa, porque verdaderamente cuando estás en una zona geográfica y culturalmente tan diferente, y sobre todo, atención, cuando eres blanca y tienes el privilegio de entrar en una zona tan remota y tan diferente, y digo privilegio en los dos sentidos, privilegio como oportunidad maravillosa y privilegio también de saber por qué a mí me dejaban entrar en un espacio así, me dejaban circular por toda la escuela, acceder a todos los documentos y estar incluso de testigo en todas las clases, ¿no? Yo quería saber qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Y tenía constantemente esta sospecha, ¿no? Entonces sí que identifiqué, partía de un concepto de la cultura interaccionista, ¿no?, como plantea Ángel Díaz de Rada, ¿no?, que tiene que ver, donde la cultura tiene que ver con repertorios de acciones, ¿no?, más que con lugares o con espacios situados, ¿no? Y observé que dentro de la escuela efectivamente esto sucedía, ¿no? Había una especie de cultura escolar que estaba completamente dominada
por las instituciones extranjeras que estaban definiendo el currículum escolar, que estaban definiendo los resultados que tenían que tener, que estaban definiendo las metodologías de trabajo en el aula, o sea, una completa invasión de lo que tenía que suceder en términos de funcionamiento escolar, y al mismo tiempo había otra trama cultural que estaba teniendo lugar que tenía que ver con la población que ahí, que en ese contexto estaba, ¿no? Entonces no nos podemos olvidar de que Mozambique es un país que fue colonizado por Portugal y que todavía puede decirse que está siendo poscolonizado por Europa, ¿no? En términos de intervención, hasta límites insospechados, sigue estando dominado por esta metrópoli que ahora se llama Occidente, ¿no? Que simplemente ha podido cambiar esto, ¿no? Pero resultaba completamente increíble cómo las dos tramas culturales estaban conviviendo en un mismo espacio, ¿vale? Mi enfoque era el enfoque ecológico-cultural de John Ogbu, que mira a trascender los muros de la escuela. Cuando haces un trabajo en una institución, tienes que ir a ver el vecindario, tienes que ver la comunidad, tienes que visitar las familias de los alumnos. Era súper importante para entender cómo funcionaba esa escuela, conocer qué es lo que pasaba en la cotidianidad de la vida de los profesores y de la vida de los alumnos y también de los funcionarios, ¿no? Y ahí estaba mi trabajo. Mi enfoque también tenía que ver con esta perspectiva, como lo dice Elsie Rockwell, ¿no? Un presente histórico. Yo voy a considerar lo que está sucediendo, pero tengo que entenderla como que se están cristalizando relaciones históricas pasadas y que tiene que ver con esa trama que está sucediendo, ¿no? Esta idea de que el funcionamiento escolar está completamente definido, son quienes les definen cuáles son las ratios, cuáles son las metodologías, qué es lo que de qué se tiene que hablar y cómo se tiene que hablar. Hay muchísimos ejemplos que pasaban, ¿no? Por ejemplo, estamos en una zona donde el grupo étnico más, con más frecuencia está ahí, lo digo porque hay diferentes, pero hay un grupo que se llama Songa Shangana y la lengua era el Shangana, ¿no? Y es la lengua de uso en todas las familias, ¿no? Las familias de los profesores, las familias de los alumnos, ¿no? Sin embargo, en la escuela era obligado a hablar portugués. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que por eso os hablo de esta performatización, porque era muy curioso ver cuando empiezas a trascender los muros de la escuela, empiezas a darte cuenta qué es lo que pasa cuando los profesores y los alumnos entran a los muros de la escuela. Y no solamente es que hay unos sitios donde se habla más portugués y menos shangana y otros sitios donde se habla más shangana y menos portugués, sino que dentro de las aulas escolares, los profesores solamente hablaban portugués y cuando veían que los alumnos algunas cosas no las comprendían, ¿no? Pues yo recordaré siempre una sesión observada en términos de biología, ¿no? Que hablaban de las partes de las flores, de los pétalos, de tal. El profesor, cuando vio la cara de sus 100 alumnos, porque esta es otra idea, a pesar de lo que ponen los informes, las ratios profesor-alumno están completamente desbordadas, cuando veía que todos los alumnos miraban sin entender de qué estaba hablando, ¿no? De estos términos en portugués, por supuesto ni yo tampoco lo estaba entendiendo mucho, pero bueno, entonces él dijo algo, dijo, os lo tengo que explicar en shangana, y lo dijo de una manera que a mí me impresionó, y sobre todo me impresionó mucho la respuesta a coro de todos los alumnos, que es, no, profesor, por favor, no nos haga esto, ¿no? A partir de ahí empecé a identificar muchísimos momentos, muchísimas interacciones en que el shangana era considerado la lengua de los tontos, una lengua de uso que era como pobre, era como primitiva, justamente conectada con todos los informes que existen de las escuelas cuando llegaron los portugueses, ¿no? Ellos llamaban la lengua de los perros porque no entendían nada y decían que era una lengua animal, una lengua primitiva, ¿no? Entonces esa trama se estaba repitiendo. Pero se estaba repitiendo en los espacios escolares, porque luego, cuando yo compartía espacios fuera de la escuela, se hablaba shangana y no tenía ese valor, ¿no? Entonces, esto suponía una especie de introyección por parte de toda la comunidad educativa de ciertos valores relacionados con su lugar subalterno como colonizado, ¿no? Esto también, por ejemplo, tenía que ver con el enorme sincretismo que existe en casi todos los lugares que yo he tenido la oportunidad de vivir en África, un sincretismo, una capacidad, una flexibilidad para incorporar en su cotidianidad diferentes puntos de vista, diferentes marcos de sentido, ¿no? Y en esa zona concreta existen algunas prácticas
relacionadas con lo que se llama animismo, ¿no? Que tiene que ver con esta creencia, dicho así como, lo siento porque habrá antropólogas ahora mismo que estén diciendo, por favor, no generalicemos, vale, entendido como esta idea de hablar con los antepasados, hacer alguna especie de ritos con los antepasados, como que los antepasados tienen algo que decirnos y tienen la verdad. Y es una manera de obtener la verdad que forma parte de la comunidad y que es igualmente legítima que otras fuentes de obtener la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la comunidad donde estuve trabajando era bastante normal, cuando hay una boda, pues por ejemplo yo acudo con mi pareja al cementerio para preguntar a mis antepasados qué le parece mi pareja, cómo ven nuestro futuro, para pedirles que tengamos descendencia, que seamos felices, y después se sale del cementerio y se va a la iglesia. Es decir, el antepasado muerto opera sobre la generación de verdades en la vida cotidiana. La gente puede ir al cementerio y a veces con intermediarios dentro de la comunidad para preguntar por qué me está sucediendo esto en temas de salud, y eso no quita para que luego vayas al hospital y preguntes otra versión sobre tu problema. Entonces, esto era muy importante porque esto también sucedía dentro de la escuela, ¿vale? Diferentes versiones, diferentes maneras de obtener la verdad surgían, ¿no? Pero dentro de la escuela el discurso oficial era denostar estas formas comunitarias, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que cuando yo ya acabé dentro de la escuela conociendo, y os estoy contando muy poquito porque no me puedo extender, pero conociendo estos dos niveles, estas dos tramas culturales que operaban, ¿no? El prestigio de una, el desprestigio de otra, pero que la que está desprestigiada es la que luego mueve toda la comunidad fuera de la escuela, ¿no? Todo esto, yo me acuerdo que mi idea era crear una especie de, hacía yo sesiones de lo que yo llamaba como terapia cultural, ¿no? Que era hablar dentro de la institución escolar, situada como espacio, que hablasen de sus propias pertenencias culturales, de las personas que ellos reconocían dentro de su historia y no dentro del currículum escolar, como personas que tenían que ver con el sentido del país, con las aportaciones que se ha hecho en el país, y mi idea de, como yo les decía, o como ellos decían también, vamos a africanizar la escuela, ¿no? Mi idea era esto, decir, ¿por qué no introducimos algunas dinámicas que yo veo que estáis utilizando y las metemos en el funcionamiento escolar? Porque efectivamente el hecho de que se estuviesen dependiendo tanto de la ayuda internacional obligaba a esta escuela a generar constantes informes sobre su desempeño escolar. Como no llegaban a los índices de desempeño porque ni las metodologías, ni los resultados, ni los contenidos tenían que ver con lo que se planteaba en esos informes, que estaban relacionados con un sustrato cultural occidental claramente, esto, y además me interesa esto porque está explicado en el panel, ¿no? Esto generaba vulnerabilidad, amplificaba las violencias y las desigualdades. ¿Por qué? Porque todos estos informes eran directamente inventados. Y yo he participado en esa invención porque nos pedían un informe de resultados de qué se ha trabajado en este aula, qué tal, y era todo mentira, porque no daba tiempo, porque los tiempos eran otros, porque los tiempos de las clases tampoco coincidían, entonces tenían que inventar. Esto generaba un funcionamiento escolar arbitrario completamente. Ellos estaban constantemente generando unos informes que no existían y la práctica educativa sobre los alumnos estaba completamente desatendida. Porque no se reconocía como que era lo que pasaba de verdad, porque no había control sobre esto. Y esto siempre genera vulnerabilidad sobre lo que las personas aprenden y cómo salen formados de las instituciones escolares, ¿no? Curiosamente, cuando mi trabajo dentro de la escuela terminó, yo presenté los resultados a toda la comunidad educativa, les pedí sus opiniones, muchos me dijeron, yo había visto algunas cosas que estaban sucediendo y bueno, hubo ahí unos movimientos, y una cosa que me sorprendió mucho es que recibí un encargo por parte de la institución y me conecté con esta idea de Rita Segato, ¿no? De la antropóloga demanda, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como antropólogos también? Responder a estas demandas, ¿no? De las personas que hemos nosotros estudiado previamente y hacer lo que ellos nos digan, ¿no? Y en este hacer que ellos nos digan, yo, ilusionada, blanca ilusionada, yo decía, me pedirán a mí ayuda y asesoramiento para acompañar un proceso de africanización de la escuela. Pues esto no tenía nada que ver con esto, sino que al revés, me pidieron que, como había presentado yo los resultados de mi tesis doctoral, porque
no sé si lo he dicho previamente, pero este trabajo etnográfico finalizó en una tesis doctoral que matriculé en la Universidad Autónoma de Barcelona, y no solamente no me pidieron que le facilitase ese proceso, sino que me dijeron que querían familiarizarse, con el método científico. Porque el método científico que yo les había presentado en mi tesis era el que funcionaba en Occidente y era el que ellos querían tomar. Perdón, voy a beber agua porque me estoy... Es decir, queremos ser como las escuelas occidentales. Y esto tenía que ver con esa imposibilidad, a veces, de imaginar la escuela de otra manera. Que eso yo creo que es la vulneración más potente que se puede hacer, ¿no? Entonces ellos me dijeron, nosotros lo que queremos es que nos ayudes, tú como representante de lo occidental, a hacer a que nuestro método de investigación sea el método científico. Bueno, asumí el encargo encantada y desde 2015 formo parte de la coordinación de un proceso que se llama las jornadas científicas, y se trata de organizar grupos de adolescentes en el curso previo a ir a la universidad, en la que les pedimos que investiguen fenómenos de la comunidad que ellos consideran problemáticos, con muchísima libertad para identificar lo que es problemático y, pues hacer las fases un poco simplificadas, ¿no? La búsqueda bibliográfica, establecimiento de hipótesis, objetivos, entrevistas, observaciones, etc. Y que se familiaricen con este método, que efectivamente luego casi ya llevamos muchísimas ediciones y casi todos los alumnos que han participado en estas jornadas luego tienen más facilidades para encontrar trabajo, porque sí que es verdad que esta manera de pensar es la manera de pensar un poco de todas las instituciones globales y tiene que ver con los tipos de empleos medios a los que ellos acceden posteriormente, ¿no? Entonces, la escuela está encantada con este proyecto, de hecho se ha replicado, ahora mismo ya se han superado el número de proyectos. Nosotros empezamos con 6 proyectos y este año hay como 49 en diferentes disciplinas, ¿no? Y digo nosotras porque sigo trabajando con Elsa Langa, que es una profesora de esta escuela. Y uno de los aspectos que tengo muy en consideración cuando acompaño estos proyectos es permitir que los alumnos introduzcan marcos de sentido propios a la hora de interpretar los problemas que se encuentran. Ellos, edición tras edición, se preguntan mucho por el tema del HIV-Sida. Y es muy interesante porque y vuelvo con esto al principio, ¿no? Cuando se piensa por qué hay unas tasas de HIV tan potentes en una zona, muchas veces se piensa a la manera en que se piensan muchas veces las poblaciones, en particular en África. No saben, no tienen. No tienen medios, no tienen conocimiento. Y de repente hay unos adolescentes que nos están diciendo, sí que sabemos y estamos informados, porque además tampoco para saber cómo uno se transmite el SIDA hay que tener, tampoco es una cosa muy compleja. Pero atención con nuestras condiciones de vida. Atención qué es lo que pasa con una chica adolescente para pasar de curso. Atención qué es lo que pasa con la pobreza, qué pasa con el consentimiento en contextos de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y atención también con todas estas maneras de introducir qué es lo que me está diciendo mis antepasados en estos proyectos científicos, porque esto para mí es lo interesante. Evidentemente, como antropóloga no me interesa tanto que aprendan el método científico. De hecho, los profesores de la escuela ya tutorizan y lo hacen muy bien. A mí me interesa esta idea de ver qué es problemático para los adolescentes, cómo lo analizan y qué propuestas de mejora plantean. Tengo que acabar porque llevo ya 18 minutos, no sé si ha sido muy comprensivo mi vídeo, lo voy a volver a ver, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre algunas historias. Primero, como antropólogos es importante hacer siempre trabajos etnográficos, es importante conocer los marcos de sentido de las poblaciones y entender la vulnerabilidad desde muchos puntos de vista, no solamente limitarnos a estos estudios de voy a visitar no sé dónde 4 veces y voy a sacar conclusiones. No, hay funcionamientos que tienen que ver con tramas culturales, con cristalización de elementos históricos que tenemos que conocer. Sé que la profesión, o por lo menos en España, está muy precarizada y es difícil obtener financiación para proyectos etnográficos de verdad, pero sí que es necesario acercarse a esos marcos de sentido y sobre todo ser capaz también de aceptar estas demandas de las poblaciones y estar conectados más con sus demandas que con nuestros intereses, ¿no? También interesante, muy interesante, atender a toda esta parte que tiene que ver con la reproducción
inconsciente de determinados contenidos culturales, ¿no? Que eso lo permite, lo favorece la observación, ¿no? Otra vez el trabajo etnográfico. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Como digo, me encantaría estar ahí con vosotros. Espero que les haya resultado interesante. Estoy abierta a todo tipo de preguntas y de comentarios. Muchísimas gracias y que pasen un buen día.